Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, una que ha dejado a miles de fans preguntándose qué está pasando, especulando sin cesar y debatiendo en cada rincón de Internet. Prepárense porque vamos a sumergirnos en la impactante noticia que involucra a dos de las estrellas más queridas y admiradas del panorama turco y cada vez más internacional, Can y Demet. Sí han oído bien. El título no miente y la verdad es que lo que se ha revelado ha sorprendido a propios y extraños, redefiniendo por completo las expectativas que muchos teníamos sobre el futuro de esta dupla tan carismática. Si son fans acérrimos de estas dos personalidades, si siguieron de cerca su paso por la pantalla chica o simplemente les gusta estar al día de lo último en el vertiginoso mundo de las celebridades, han llegado al lugar correcto. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, en los giros inesperados y en las implicaciones de esta noticia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción que ven por ahí y que activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones, porque créanme, con la velocidad a la que se mueven las cosas en este medio, y con el calibre de lo que estamos a punto de comentar, no querrán perderse nada de lo que viene. La noticia que ha explotado como una bomba en las redes sociales, que ha acaparado titulares en los principales medios de comunicación y que ha generado un torbellino de reacciones, es, sin duda alguna, la que se cierne sobre la relación, la química y sobre todo, el futuro profesional de Can Yaman y Demet Özdemir. Para quienes no estén tan familiarizados con el fenómeno, permítanme contextualizar. Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional con su arrollador carisma, su imponente presencia y su innegable talento actoral. Ha protagonizado series que no solo han sido un éxito rotundo en Turquía, sino que también se han distribuido globalmente, convirtiéndolo en un ídolo para millones de personas en Europa, América Latina y más allá. Su figura atlética y su personalidad magnética lo han posicionado como una de las caras más reconocibles del entretenimiento turco en el extranjero. Y Demet Özdemir, bueno, ella es una actriz y bailarina turca que también ha cosechado una legión de seguidores fiel y apasionada por su deslumbrante belleza, su gracia natural y sus interpretaciones memorables. Ha demostrado una versatilidad impresionante, pasando de roles románticos a personajes más complejos, siempre dejando al público cautivado. Ambos, por cierto, compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, una producción que se convirtió en un fenómeno de masas. En ella su química fue tan palpable, tan electrizante, que traspasó la pantalla y se metió de lleno en el imaginario de los espectadores. Muchos fanáticos, y no solo ellos, creyeron firmemente que su conexión iba mucho más allá de la ficción, que era algo real, tangible. Durante un tiempo los rumores sobre su romance circularon sin cesar, alimentados por sus interacciones en redes sociales, por los encuentros fortuitos o no tan fortuitos que se dejaban ver, y por esas fotografías que a veces parecían confirmar, en lugar de desmentir, su cercanía. Era la fantasía del ship de pareja hecha realidad para muchos. Sin embargo, ambos mantuvieron un perfil relativamente discreto sobre su vida privada, una decisión que, si bien respeta su intimidad, a menudo terminaba alimentando aún más la especulación y el misterio. Lo realmente impactante de este 30 de noviembre de 2025, una fecha que sin duda quedará marcada en la memoria de sus seguidores, es la revelación que ha puesto patas arriba todo lo que creíamos saber, todo lo que esperábamos. No se trata de un nuevo proyecto juntos, ni de un reencuentro en la pantalla que muchos ansiaban. La noticia va mucho más allá y sinceramente es algo que pocos, absolutamente pocos, esperaban. Según fuentes muy cercanas a ambos, información verificada por algunos de los portales de noticias de espectáculos más de renombre y que ha sido cotejada por nosotros, Can y Demet habrían tomado una decisión monumental. Una decisión que redefine no solo su futuro individual, sino que también podría tener un impacto significativo en su conexión como personalidades públicas, al menos en términos de su asociación profesional. Les explico. Durante meses, incluso años, los rumores sobre una posible reconciliación, sobre una nueva etapa en su relación o sobre futuros proyectos conjuntos han estado flotando en el aire como un perfume persistente. Después de algunas apariciones públicas por separado, de periodos de aparente silencio mutuo en las redes sociales, y de que la vida privada de cada uno tomara rumbos distintos, muchos fanáticos nostálgicos de esa química televisiva ansiaban alguna señal, algún indicio de que su conexión seguía viva, de que la magia podía repetirse. Pero lo que se ha anunciado es algo completamente diferente, y es esto lo que está generando tanto revuelo,
se ha confirmado que ambos han decidido embarcarse en proyectos profesionales completamente independientes, y lo que es más significativo, en caminos de vida que parecen alejarse considerablemente de lo que muchos imaginaban o quizás deseaban. Para ser más precisos, y aquí es donde la noticia se pone realmente interesante y adquiere un peso considerable, según los informes que están circulando con fuerza, Can Yaman estaría a punto de firmar un contrato millonario. Si han leído bien, millonario. Para protagonizar una serie de acción de gran presupuesto en Hollywood. Esto no es una mera aparición, no es un papel secundario. Esto significaría su consolidación definitiva en el mercado internacional, apuntando a un estrellato global, lejos, por ahora, de las producciones turcas que lo lanzaron a la fama. Se habla de un papel protagónico que podría catapultarlo al nivel de las grandes estrellas de cine de Hollywood, un rol que exige presencia, carisma y una capacidad actoral a prueba de todo. Las negociaciones estarían, según nuestras fuentes, muy avanzadas y se espera un anuncio oficial por parte de los estudios implicados en las próximas semanas. Imaginemos a Can Yaman compartiendo pantalla con los grandes de la industria, codeándose con los pesos pesados de Hollywood. Es un sueño hecho realidad para muchos de sus seguidores, la confirmación de que su talento no tiene fronteras. Por otro lado, y aquí viene la sorpresa, el giro que pocos vieron venir para Demet Özdemir, ella también está tomando un rumbo profesional muy ambicioso, pero en una dirección decididamente diferente, aunque igualmente fascinante. Se rumorea fuertemente y las fuentes son bastante sólidas, que Demet está en conversaciones avanzadas para liderar una producción teatral de vanguardia en Europa. Y no cualquier producción, sino una que promete ser innovadora, experimental, y que se desarrollará específicamente en París, la capital del arte y la cultura. No se trata de un papel menor, sino de un rol principal en una obra que busca explorar nuevas facetas de su talento actoral, llevando su arte más allá de lo que hemos visto en televisión. Esto demostraría su versatilidad, su valentía artística y su deseo de desafiar sus propios límites en un escenario diferente, probando su valía en el circuito teatral europeo, conocido por su exigencia y su calidad. Ahora, ¿cómo se relacionan estas dos trayectorias individuales, tan potentes y ambiciosas, con la noticia impactante a la que nos referimos? Lo que ha sorprendido a muchos no es solo el éxito individual que se vislumbra para cada uno, lo cual es, sin duda, algo digno de celebración. Lo que ha resonado con fuerza es el hecho de que estas decisiones parecen marcar una clara y contundente separación de sus caminos, al menos en lo que respecta a sus carreras y a su vida pública. Durante mucho tiempo, la asociación de Can y Demet, ya sea como pareja o como compañeros de trabajo, ha sido un tema recurrente, una fuente inagotable de especulación y de interés mediático. Ahora, con estos rumbos tan marcados, tan definidos y tan ambiciosos, parece que están apostando fuerte por sus proyectos personales, por su desarrollo individual, sin depender necesariamente de la popularidad que juntos generaron, ni de la expectativa de verlos unidos en futuros proyectos. Algunos analistas de la industria, aquellos que estudian el comportamiento del mercado del entretenimiento, sugieren que esta podría ser una estrategia consciente y muy inteligente. Una estrategia para solidificar sus identidades artísticas individuales, para demostrar su valía como artistas independientes y para diversificar su alcance. Otros, quizás más románticos o nostálgicos, especulan que si bien sus agendas y visiones a futuro se han vuelto tan diferentes que esta era la única forma de avanzar profesionalmente, quizás esta independencia les permita, irónicamente, tener una relación personal más sólida y menos expuesta. Lo cierto es que la noticia ha generado un debate intenso en las redes sociales, dividiendo opiniones y alimentando la conversación. Por un lado, los fans están genuinamente emocionados por ver a ambos triunfar en proyectos tan ambiciosos y de tan alto perfil. Por otro lado, hay una nostalgia palpable por la época en que compartían pantalla, por esa química que tantos cautivó, y por la posibilidad, ahora quizás más remota, de verlos juntos nuevamente en el futuro. Es importante recordar, y esto es crucial para mantener la perspectiva, que hasta la fecha, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho declaraciones oficiales y directas sobre el estado actual de su relación personal, ni sobre la naturaleza exacta de estos nuevos proyectos. Lo que tenemos son informaciones de fuentes cercanas, reportes de medios especializados que, si bien suelen ser muy fiables en estos casos, aún no son confirmaciones directas de los involucrados. Sin embargo, la magnitud de las oportunidades que se les presentan, la seriedad de las negociaciones que se intuyen, y la forma en que se están filtrando estos detalles tan concretos, nos hace pensar que hay algo muy sólido detrás de todo esto. Es más que una simple especulación.
La fecha 30 de noviembre de 2025 se está convirtiendo, para los seguidores de ambos, en un hito. Es un día en el que se aclaran, al menos parcialmente, las incógnitas sobre su futuro y se vislumbran nuevas y emocionantes etapas para dos de los artistas más talentosos y carismáticos de Turquía. La pregunta que queda flotando en el aire, esa que nos mantiene expectantes y ansiosos por saber más, es la siguiente: ¿cómo afectará esta independencia profesional, esta apuesta por caminos separados, a su relación personal? ¿Seguirán siendo amigos cercanos, manteniendo esa conexión que trascendió la pantalla? ¿Se reencontrarán en el futuro en algún proyecto, tal vez uno que les permita brillar aún más individualmente dentro de un colectivo? Solo el tiempo, con su sabia y a veces sorprendente narrativa, dirá. Por ahora, lo que podemos hacer es celebrar sus logros individuales, aplaudir su ambición y desearles lo mejor en sus nuevas y emocionantes aventuras. Can Yaman demostrando que su alcance es verdaderamente global y que su talento tiene un pasaporte sin fronteras. Y Demet Özdemir expandiendo su arte a nuevos horizontes, explorando las profundidades de su capacidad interpretativa en un escenario más íntimo pero igualmente desafiante. Es una demostración de madurez profesional, de visión de futuro y de una ambición sana que, sin duda alguna, inspira a muchos y eleva el listón para el resto de la industria. Para resumir, la noticia impactante de hoy, 30 de noviembre de 2025, gira en torno a Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos sabido a través de fuentes muy cercanas y reportes fiables, que Can Yaman está a punto de embarcarse en una carrera en Hollywood con un proyecto de gran escala que podría convertirlo en una estrella internacional de primer nivel. Al mismo tiempo, Demet Özdemir está explorando un ambicioso proyecto teatral en París, buscando expandir su talento en un ámbito diferente y desafiante. Estas decisiones marcan un importante punto de inflexión en sus carreras, apostando decididamente por sus desarrollos individuales y mostrando una clara separación de sus caminos profesionales. Este hecho, como hemos visto, ha sorprendido a muchos de sus seguidores que esperaban verlos unidos en futuros proyectos, pero abre un abanico de posibilidades fascinantes para ambos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis detallado de esta noticia tan comentada y esperada. Espero sinceramente que hayan encontrado este vídeo informativo, entretenido y que les haya aportado una perspectiva clara sobre lo que está sucediendo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre estas nuevas trayectorias individuales de Can y Demet. ¿Les emociona verlos triunfar por separado, cada uno brillando con luz propia? ¿O les gustaría, como a muchos, que trabajaran juntos en el futuro, quizás en un proyecto aún más ambicioso? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Quiero leer todas sus opiniones, sus reflexiones, sus esperanzas y sus predicciones. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, análisis de noticias del mundo del entretenimiento, curiosidades y mucho más, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que puedan estar interesados. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que publiquemos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, espero, más sorpresas. Hasta pronto y que tengan un día espectacular.